Estaba conduciendo por la carretera 50, la carretera más solitaria de Estados Unidos, por una buena razón. Era la mitad de la noche, no había coches a la vista, solo kilómetros de desierto vacío que se extendía hacia la oscuridad. La única luz provenía de las luces altas de mi camioneta, que atravesaban la oscuridad como una cuchilla. Estaba a medio camino entre Ely y Fallon, Nevada, con nada más que el zumbido del motor y el crepitar ocasional de mi radio CB para hacerme compañía. Había estado en la carretera durante horas y la idea de detenerme a dormir un poco era tentadora, pero algo en mí solo quería seguir adelante. Hay una cierta paz que viene con conducir de noche, hasta que esa paz se rompe en un instante. Pasó tan rápido. En un segundo, la carretera estaba despejada y al siguiente, algo enorme apareció frente a mí. Apenas tuve tiempo de frenar antes de que la camioneta se estrellara contra ella con un ruido sordo espantoso. Todo el vehículo se sacudió, las ruedas chirriaron y sentí el impacto en todo el asiento. ¡Mierda!, maldije con el corazón acelerado. Me detuve a un lado y agarré el volante mientras intentaba recomponerme. Los faros delanteros arrojaban un brillo extraño sobre el asfalto que tenía delante y podía ver la forma de lo que había golpeado, inmóvil, a unos 15 metros de distancia. Al principio, pensé que era un ciervo, tal vez incluso un alce por su tamaño. Pero algo en la forma en que se había movido, lo rápido que había salido de la nada, no me cuadraba. Agarré mi linterna y salí de la cabina. El aire del desierto me mordía la piel a pesar de que era verano. Mientras me acercaba al animal, el haz de luz de mi linterna tembló en mi mano. Había sangre por todas partes, un charco oscuro y brillante que se extendía por el pavimento agrietado. Era más grande de lo que había pensado, fácilmente del tamaño de una vaca pequeña, pero algo no cuadraba. Su pelaje estaba enmarañado y áspero, casi irregular en algunos lugares, y sus patas estaban dobladas en ángulos antinaturales, rotas por el impacto. Me quedé allí, mirando el cuerpo destrozado, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. Pero fue entonces cuando comenzó el verdadero horror. La cosa se estremeció. Al principio, pensé que lo había imaginado. Quiero decir, tenía que estar muerto, ningún animal podría sobrevivir a un golpe como ese. Pero luego se movió de nuevo, esta vez con más violencia. Una de sus patas se sacudió, impulsándose hacia adelante una pulgada. Luego otra pierna. Observé con creciente horror cómo la cosa comenzó a arrastrarse por la carretera, con el cuerpo retorcido y roto, haciendo estos sonidos grotescos y gorgoteantes como si estuviera tratando de respirar pero no pudiera. La linterna tembló en mi mano, y mi mente me gritó que volviera a la camioneta. Pero no podía moverme. Estaba congelada, clavada en el lugar, mientras esta cosa se arrastraba más cerca. Su cabeza se inclinó hacia un lado y entonces vi sus ojos, inyectados en sangre, abultados y muy abiertos, mirándome fijamente. No había miedo ni dolor, solo una determinación animal que me heló hasta los huesos. La mandíbula de la cosa colgaba abierta, dislocada, y dejó escapar un gemido gutural que sonaba más humano que animal. Estaba vivo. A pesar de la sangre, los huesos rotos, la forma en que sus entrañas se derramaban sobre la carretera, todavía estaba vivo y venía a por mí. Retrocedí, con el corazón martilleándome en el pecho. El sonido de su cuerpo raspando contra la carretera era nauseabundo, como el de las uñas sobre una pizarra mezclado con el chapoteo húmedo de la carne arrastrada por el barro. Me di la vuelta y corrí de vuelta a mi camioneta, la linterna parpadeando mientras buscaba a tientas la puerta.
Me temblaban tanto las manos que me tomó 3 intentos meter la llave en el encendido. Miré por el espejo retrovisor y sentí un vuelco en el estómago al ver que la cosa se acercaba cada vez más, con los ojos clavados en mí. El motor rugió y puse la camioneta en marcha, saliendo a toda velocidad hacia la autopista, dejando atrás a la criatura en una nube de polvo. Conduje durante kilómetros, con los nudillos blancos sobre el volante y el corazón acelerado. No me detuve hasta llegar a una gasolinera en las afueras de Fayón. Me quedé allí sentado durante un largo rato, mirando la carretera detrás de mí, medio esperando ver esa cosa arrastrándose detrás de mí en la distancia. Fuera lo que fuese, no quiero volver a verlo nunca más. Y nunca volveré a conducir ese tramo de la autopista 50 de noche. Soy camionero desde hace más de 20 años y he visto muchas cosas raras en la carretera, pero nada, nada se acerca a lo que pasó esa noche de diciembre pasado. Estaba trabajando en Ohio, haciendo solo recorridos cortos, tratando de ganar algo de dinero extra antes de las vacaciones. El clima era brutal, fuertes tormentas de nieve, carreteras heladas, pero el trabajo era trabajo y el sueldo valía la pena. Acababa de terminar una carrera nocturna cuando recibí una llamada de un tipo que no conocía. Dijo que se llamaba Harris y que había conseguido mi número de teléfono de un amigo. Tenía un trabajo para mí, necesitaba un remolque refrigerado para transportarlo desde Cleveland a un almacén cerca de Chicago. Era un buen salario, pero tenía una condición: no abras el remolque. No hay preguntas. Estaba cansado, pero el sueldo era demasiado bueno para dejarlo pasar. No era la primera vez que alguien me pedía que hiciera la vista gorda en un trabajo, así que acepté. Conduje hasta el lugar de recogida, un muelle de carga abandonado en las afueras de Cleveland, y efectivamente, había un remolque refrigerado blanco ya enganchado a una plataforma. Sin logotipos de la empresa, sin marcas. Simplemente blanco. Harris estaba allí, un tipo bajo y fornido con ojos furtivos y una energía nerviosa que me puso nervioso. No dijo mucho, solo me entregó un sobre lleno de dinero en efectivo y me dijo que me pusiera en marcha. Asegúrate de que se mantenga frío, dijo, sus ojos moviéndose rápidamente a su alrededor como si estuviera esperando que alguien apareciera. Y hagas lo que hagas, no te detengas. Me encogí de hombros. Había transportado cosas peores. Firmé los papeles, subí a la cabina y me puse en camino. Eran alrededor de las 10 de la noche y la nieve caía con fuerza. Solo blanco y negro por delante, el zumbido de los neumáticos en la carretera helada. Una carrera nocturna típica. Aproximadamente una hora después de conducir, en algún lugar a lo largo de la enero de 90, comencé a escucharlo. Al principio, el ruido era débil. Un ruido apagado que provenía del remolque. Bajé la radio y escuché, pero lo único que oí fue el zumbido de la unidad de refrigeración. Lo atribuí a mi imaginación o tal vez a alguna carga que se movía. Pero el ruido se hizo más fuerte. No eran solo golpes o sacudidas aleatorias de la carga al asentarse. Sonaba como gritos. Subí la calefacción en la cabina, tratando de ahogarlo. Me dije a mí mismo que era solo mi mente jugándome una mala pasada, pero los gritos seguían llegando, débiles pero persistentes, como si estuvieran tratando de salir. La tormenta de nieve había empeorado para entonces, convirtiendo la carretera en una mancha blanca. Estaba agarrando el volante con más fuerza de lo que debía, cada músculo de mi cuerpo tenso.
Seguía mirando el espejo retrovisor, medio esperando ver a alguien o algo mirándome desde el remolque. Pero no había nada. Fue entonces cuando el remolque se sacudió. Con fuerza. Todo mi vehículo se sacudió, como si algo en el interior se hubiera estrellado contra las paredes. Casi perdí el control de la camioneta, tiré bruscamente del volante para evitar salirme de la carretera. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando miré hacia atrás otra vez. Esta vez, el remolque se balanceaba violentamente. Lo que fuera que estuviera allí, se estaba moviendo y era grande. Los gritos eran más fuertes ahora, más claros. No era humano. Era un sonido gutural bajo, casi como el de un animal, pero peor. Podía sentir que se me erizaba el vello de la nuca. Mi mente estaba acelerada. ¿Qué diablos había acordado transportar? Salí a un camino lateral, con las manos temblando mientras estacionaba la camioneta. Salté a la fría noche, mi aliento se nubló al instante. La nieve caía espesa y rápida, pero no me importaba. Necesitaba ver qué había en ese remolque. Alcancé el pestillo, dudando por un segundo. Mi instinto me decía que lo dejara en paz. Pero el remolque se tambaleó de nuevo y supe que había algo que no debería estar allí. Abrí la puerta y la abrí. Dentro no había nada más que hielo. Una capa de escarcha cubría las paredes y el suelo, y el frío me golpeó como un puñetazo en el pecho. Pero no había carga. No había cajas. Solo, asterisco vacío asterisco. Me acerqué un paso más y los gritos se silenciaron de repente como si hubiera cruzado un umbral invisible. Podía sentir el frío subiendo por mi columna vertebral, mi respiración saliendo en jadeos superficiales. Miré más profundamente en el remolque, mi linterna apenas cortaba la niebla de mi propio aliento. Fue entonces cuando lo vi. En el rincón más alejado, apenas visible a través de la escarcha, había una forma. Se movía, pero no como ningún animal que hubiera visto antes. Estaba encorvado, retorcido, como si tuviera demasiadas extremidades. Soltó un gruñido bajo y retumbante y, antes de que pudiera parpadear, se abalanzó sobre la puerta, estrellándose contra el marco con una fuerza que me hizo rechinar los dientes. Cerré la puerta de golpe y eché el pestillo lo más rápido que pude. El remolque se sacudió de nuevo, pero esta vez no esperé a ver qué pasaba a continuación. Salté de nuevo a la cabina, pisé a fondo el acelerador y no me detuve hasta que vi las luces de Chicago a lo lejos. Arrojé el remolque en el punto de entrega, tal como me había pedido Harris. Sin preguntas. Pero todavía me pregunto qué demonios llevaba esa noche y por qué me sentía tan vivo. Llevo casi una década conduciendo largas distancias, así que he tenido mi cuota de noches de insomnio y momentos extraños en la carretera, pero este viaje, me hizo algo que no puedo explicar. Era principios de otoño, conduciendo por las vastas extensiones vacías de Wyoming, donde las carreteras parecen interminables y lo único que rompe el silencio es el zumbido del motor. Empezó pequeño. Solo un pequeño ruido que venía de la cabina dormitorio detrás de mí. Al principio, pensé que no era nada, solo el traqueteo habitual de los tornillos sueltos o tal vez algo que había tirado allí. Era tarde, alrededor de la medianoche, y había estado conduciendo durante unas buenas 6 horas seguidas. La carretera estaba desierta. No había un solo coche a la vista. Uno se acostumbra al aislamiento aquí, pero en noches como esta,
Puede sentirse como si fuera la última persona en la tierra. El ruido sonaba como un leve rasguño, apenas audible por encima del motor, pero lo suficiente para llamar mi atención. Lo ignoré y seguí conduciendo. Probablemente, algo se movió en la cabina. Esa noche, cuando paré en una parada de descanso para dormir, me subí a la parte trasera, me tiré sobre el colchón y cerré los ojos. Todo parecía normal. El aire estaba quieto, no había viento afuera, ningún animal deambulando cerca de la camioneta. Pero entonces, justo cuando me estaba quedando dormida, lo escuché de nuevo, rasguño, rasguño, rasguño. Me incorporé, encendí la luz y miré a mi alrededor. Nada. Mi bolso de lona estaba donde lo había dejado y la cabina se veía exactamente como siempre. No había señales de nada fuera de lugar. Aún así, el ruido me puso la piel de gallina. Revisé 2 veces las puertas y las ventanas, asegurándome de que todo estuviera cerrado con llave, y luego me volví a acostar. El resto de la noche transcurrió sin incidentes, pero no podía quitarme esa sensación, como si no estuviera sola. Un par de noches después, los ruidos regresaron, pero esta vez más fuertes. Rasguños de nuevo, pero ahora podía escuchar susurros débiles, como si alguien estuviera hablando afuera de la camioneta, justo cerca de la cabina. Bajé la ventanilla, esperando encontrar algún animal, tal vez un mapache o un perro callejero. Nada. Solo el aire frío de la noche y la carretera vacía. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Me reí, traté de decirme a mí misma que estaba cansada, que era el viento jugándome una mala pasada. Pero no podía quitarme la inquietud que me subía por el cuello. Lo peor llegó una semana después, en algún lugar de Nevada. Estaba estacionado para pasar la noche, en medio de la nada, a kilómetros del pueblo más cercano. Los arañazos y los susurros ya se habían convertido en algo habitual para entonces, pero esa noche se intensificaron. Me desperté en medio de la noche, con el corazón palpitando fuerte, cada pelo de mi cuerpo erizado. Había algo arrastrándose debajo del colchón. Lo sentí, algo que se movía debajo de mí, lento y deliberado. Me levanté de golpe, golpeando mi cabeza contra el techo bajo de la cabina. Me apresuré a encender la luz, con las manos temblorosas. El colchón estaba quieto. No había nada. Sentí que estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces lo oí, la puerta del taxi se cerró. No la había tocado. Oí el inconfundible clic de la cerradura al cerrarse. Me quedé mirando la puerta, tratando de entender lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando oí la respiración. No era mía. Era baja, pesada, como si algo estuviera detrás de mí, a solo unos centímetros de mi espalda. Me quedé paralizada, demasiado aterrorizada para darme la vuelta. Todos mis instintos me gritaban que me moviera, pero no podía. Mi respiración se entrecortaba, el aire en el taxi estaba cargado de tensión. Debí haber estado sentada allí durante lo que parecieron horas, con el cuerpo rígido, esperando que lo que fuera que estuviera allí hiciera su movimiento. Pero no pasó nada. Solo esa respiración lenta y profunda, llenando el pequeño espacio con una presión insoportable. Finalmente reuní el coraje para darme la vuelta, y cuando lo hice, la respiración se detuvo. El taxi estaba vacío. La cerradura todavía estaba puesta, la llave todavía en mi bolsillo. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Pero sé lo que oí. Había algo en esa cabina conmigo.
Algo me estaba observando. No sé si me siguió o si estuvo esperando en el camión todo el tiempo. Pero desde esa noche ya no duermo en la cabina. Y siempre vigilo el dormitorio, por si acaso. Había estado conduciendo durante horas por las interminables extensiones del Medio Oeste, en algún lugar profundo de Nebraska o tal vez Kansas. Todo comienza a mezclarse en esos largos trayectos. El sol hacía tiempo que se había ocultado en el horizonte y la única luz provenía de mis faros delanteros que atravesaban la oscuridad. Eran casi las 2 de la mañana y me estaba quedando sin combustible. No había visto un pueblo ni otro coche en lo que parecían horas, así que cuando una pequeña gasolinera apareció a la vista justo delante, no lo pensé 2 veces. El lugar parecía haber sido olvidado por el tiempo. El cartel que colgaba sobre el surtidor estaba oxidado, del tipo que solía tener esas letras extraíbles pero le faltaba la mitad. El surtidor en sí era antiguo, uno de esos manuales en los que había que levantar la palanca para arrancar. Las luces de la gasolinera zumbaban débilmente, arrojando un resplandor amarillo enfermizo que apenas hacía retroceder la oscuridad que la rodeaba. No había nadie a la vista, pero era tarde, demasiado tarde para que alguien estuviera fuera, razoné. Me detuve frente a la gasolinera y salí del coche. El aire frío de la noche me mordía la piel. Mientras llenaba el depósito, miré a mi alrededor. La calle estaba llena de edificios antiguos, con las ventanas oscuras y las puertas bien cerradas. No había señales de vida. Ni coches ni peatones, solo un silencio inquietante que se cerraba sobre todo como una manta gruesa. Lo atribuí a la hora. Los pueblos pequeños como este suelen cerrar temprano. Aún así, había algo extraño. Estaba demasiado tranquilo. Terminé de echar gasolina y entré en la gasolinera para pagar. La campana que había encima de la puerta sonó cuando entré, de esas que deberían haber sido reconfortantes, pero en cambio me parecieron una intrusión. Detrás del mostrador estaba sentado un anciano, con el rostro oculto bajo un sombrero de ala ancha. No levantó la vista cuando entré, se quedó sentado allí, encorvado sobre un periódico que parecía tan viejo como la propia gasolinera. Dejé un billete de 20 sobre el mostrador y le dije que se quedara con el cambio. No respondió. Ni siquiera levantó la vista. Dudé un segundo, pero luego pensé que no valía la pena seguir adelante, así que caminé de regreso a mi camioneta. Cuando volví a subir a la cabina, algo no estaba bien. No podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Miré hacia la gasolinera, pero el anciano no se había movido. Le quité importancia. Puse la camioneta en marcha y salí del estacionamiento en dirección a la autopista. Fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. Solo había conducido un par de millas cuando noté algo extraño en el espejo retrovisor. El pueblo había desaparecido. No solo fuera de la vista, sino completamente desaparecido. El camino por el que había venido ya no estaba allí. En lugar del asfalto agrietado y los edificios en ruinas, no había nada más que un largo tramo de camino desconocido bordeado de árboles. Árboles espesos y oscuros que parecían cerrarse a ambos lados. Pisé los frenos a fondo, con el corazón acelerado en el pecho. Metí la camioneta en reversa, pensando que debía haber tomado un giro equivocado o haber pasado algo por alto. Pero no importaba cuánto retrocediera, el pueblo nunca reaparecía. El camino detrás de mí era completamente diferente al que había tomado. El pánico se apoderó de mí.
Me detuve y miré mi GPS, pero me mostró en el medio de la nada. No había pueblo, no había gasolinera, solo un tramo de carretera en blanco. Me temblaban las manos mientras buscaba mi teléfono, pero no había señal. Ni una sola barra. El silencio afuera era ensordecedor. No había viento, ni árboles susurrando, ni zumbido distante del tráfico, nada. Bajé la ventanilla y llamé a la noche, esperando alguna señal de vida, pero la única respuesta fue el eco hueco de mi propia voz. Y entonces lo escuché, un gruñido bajo, que venía de algún lugar en el bosque. No era el tipo de gruñido que hace un animal. Era más profundo, más gutural, y me envió un escalofrío por la columna vertebral. De repente, mi camioneta, mi único salvavidas, se sintió como un escudo endeble contra lo que fuera que estuviera ahí afuera. Puse la camioneta en marcha y aceleré, sin importarme a dónde iba, solo quería alejarme de lo que fuera que estuviera ahí afuera. Pero el camino seguía cambiando. Los árboles se volvían más espesos, el aire más frío. Miré el espejo nuevamente, esperando que reapareciera el pueblo, pero todo lo que vi fueron sombras, sombras que parecían moverse al ritmo de mi camioneta. Tenía los nudillos blancos sobre el volante y no podía respirar. Pisé el pedal con más fuerza, empujando la camioneta más rápido. Pero no importaba cuánto condujera, no podía escapar de la sensación de que algo me seguía, justo fuera del alcance de mis faros. He conducido miles de millas en mi vida, pero nunca me sentí tan perdido como esa noche. Llevo más de 20 años conduciendo largas distancias y, si hay algo que uno aprende aquí en la carretera, es a confiar en su instinto. Es tarde, pasada la medianoche, y estoy conduciendo por un tramo oscuro y vacío de la Ruta 89 a través del desierto de Arizona. Apenas hay luz de luna, solo el zumbido sordo de mi motor y la carretera que se extiende frente a mí. Nada más que yo, mi vehículo y la carretera abierta. Normalmente no recojo autoestopistas, diablos, es algo que he evitado como la peste. Pero cuando vi la figura de pie al costado de la carretera, con la mano extendida, algo me hizo reducir la velocidad. Tal vez fue el aislamiento, la extraña sensación de soledad que conlleva conducir por estas carreteras interminables. Tal vez simplemente sentí pena por la pobre alma, parada allí en medio de la nada, a kilómetros del pueblo más cercano. Debería haber seguido conduciendo. Me detengo al lado del autoestopista y bajo un poco la ventanilla del lado del pasajero. ¿Necesitas que te lleve?, pregunto con voz ronca por las horas de silencio. La figura no responde, pero se dirige hacia la puerta. Antes de que pueda decir otra palabra, él o ella, no lo sé, sube. El autoestopista lleva una sudadera larga y hecha jirones que le oculta la mayor parte del rostro. No lleva bolsos ni equipo, solo un par de botas gastadas y unos vaqueros sucios. Hay algo en la forma en que se mueve que no está bien. Demasiado rígido. Demasiado deliberado. Lo atribuyo al agotamiento. Tal vez esta persona haya estado caminando kilómetros. Conducimos en silencio durante unos kilómetros, la tensión en la cabina es tan espesa que me ahogo. Intento entablar una conversación informal. ¿A dónde vas?, pregunto, mirando de reojo. No hay respuesta. El autoestopista se queda sentado allí, mirando al frente, con la capucha baja. Cuanto más conduzco, más pesado se siente el aire en el camión. Mi estómago me grita, pero lo ignoro. Son solo nervios, ¿no?
Pero entonces noto algo. No hay aliento empañando la ventana del asiento del pasajero. La temperatura en la cabina es cálida, pero el autoestopista parece estar sentado en un congelador. Su sudadera con capucha está húmeda, adherida a su piel, como si lo hubiera atrapado la lluvia, excepto que no ha llovido durante semanas en esta parte del desierto. Sigo mirando hacia él, tratando de ver su rostro, pero la capucha lo oculta. Mi corazón late con fuerza en mi pecho, más fuerte que el zumbido del motor. Algo está mal. Muy mal. Hola, ¿estás bien? Pregunto de nuevo, mi voz sale temblorosa. Nada. Ninguna respuesta. Ni siquiera un cambio en su postura. Disminuyo un poco la velocidad, comenzando a sentir ese pinchazo frío de miedo subiendo por mi nuca. Entonces lo capto, un vistazo debajo del capó mientras las luces de la carretera se reflejan en el parabrisas. No hay rostro, ni ojos, ni boca. Solo piel suave y pálida estirada sobre un lienzo en blanco donde deberían estar los rasgos. Piso a fondo los frenos, con el corazón palpitando en mi pecho. ¿Qué demonios? Empiezo a decir, pero antes de que pueda pronunciar las palabras, el autoestopista se gira hacia mí, lentamente, como si finalmente reconociera mi presencia. Y entonces lo siento, frío, como hielo, envolviéndome la muñeca. Su mano me está agarrando, helada y apretada, y se siente mal. Como si los huesos fueran demasiado largos, la piel demasiado fina. Mi respiración se atasca en mi garganta mientras tiro de mi mano, pero el agarre se aprieta. Intento llevar la camioneta a un costado de la carretera, pero el volante se bloquea. Las puertas se cierran solas, encerrándome dentro con esta cosa. El pánico me invade mientras golpeo la puerta con el puño. ¿Qué demonios quieres?, grito, pero el autoestopista no responde. Se queda sentado allí, su agarre frío como la muerte, sujetándome en el lugar. El camión sigue avanzando, mi pie ya no pisa el acelerador. El autoestopista se gira para mirarme de frente y, por un segundo, juro que puedo oír algo, un susurro, débil, distorsionado, como si viniera de las profundidades del agua. Mi pulso late en mis oídos mientras lucho contra el agarre, contra el miedo gélido que se acumula en mi interior. Finalmente, sin previo aviso, la mano me suelta. El frío desaparece. La puerta se desbloquea. Saco el camión de golpe a un costado de la carretera, las llantas chirrían, y cuando me doy vuelta para mirar, el autoestopista ya no está. Desaparecido.